El dólar amaneció arriba de los 20 pesos por la reforma judicial de López Obrador y Sheinbaum. La cotización interbancaria, que es la que se usa para las grandes operaciones, digamos que es la cotización oficial del dólar, no había rebasado los 20 pesos, había llegado, había besado los 20, pero se regresaba luego. Después de que Morena y sus aliados aprobaron la reforma judicial en la Cámara de Diputados, ahora sí rebasó los 20 pesos. El dólar estaba en 16.70 antes de las elecciones. El triunfo holgado de Sheinbaum, la supermayoría en el Congreso, la sobrerepresentación y la reforma judicial, sobre todo la reforma judicial, todo este potaje han generado una devaluación de la moneda mexicana. Se empezó a disparar la noche misma de los resultados electorales, hoy amaneció a 20.12 y terminó cerrando en 19.93. Esta devaluación de nuestra moneda tiene una sola explicación: el miedo que ha generado en el mundo financiero la reforma judicial. La preocupación de que México se vuelva una dictadura y que además hay una crisis económica. Déjenme ponerlo más claro. Esta devaluación se apellida López Obrador y Sheinbaum. A la reforma judicial le falta un solo escalón para ser una realidad. Hoy, esta noche, el régimen no tiene cómo subir ese escalón. Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes en la Cámara de Senadores para aprobar la reforma judicial. Les falta uno, no lo tienen. Los 43 senadores de oposición se han manifestado pública y contundentemente diciendo que votarán en contra de la reforma. Han escrito en sus redes sociales, han mandado correos electrónicos, han dado conferencias de prensa, han subido videos. Todos los del PAN, todos los del PRI, todos los de Movimiento Ciudadano, no falta ninguno. Con uno que vote del lado de Morena, o con uno que no llegue a la sesión porque perdió el vuelo, se retrasó, la reforma judicial pasa. Pero hoy, a 6 días de la votación, Morena no tiene los votos. Le sigue faltando uno. Pero claro, todavía faltan 6 días. Y desde la oposición han denunciado que el régimen está jugando sucio para tratar de conseguir ese voto. Que ha amenazado con expedientes, con la UIF, con la Fiscalía, que ha ofrecido dinero. Hoy no tienen el voto. Aquí están los 43 senadores de oposición que se comprometen a votar en contra de la reforma judicial de López Obrador y Sheinbaum. Votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. Mi voto es en contra de la reforma judicial. En contra de la reforma judicial. En contra de la reforma judicial. Contra de la reforma judicial. Contra de la reforma judicial. En contra de la reforma judicial. Votaré en contra. En contra de la reforma judicial. En contra de la reforma judicial. En contra. En contra de la reforma del Poder Judicial. Votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. En contra de la reforma al Poder Judicial. Y votaré en contra. Y votaré en contra. En contra de la reforma al Poder Judicial. Y votaré en contra. Votaré en contra. Y votaré en contra. Y votaré en contra. No me rajo. Por supuesto. Votaré en contra de esa reforma al Poder Judicial. Voy a votar en contra de la mal llamada reforma al Poder Judicial. Votaremos en contra de la iniciativa. Mi voto será en contra. En contra de la reforma al Poder Judicial. Rechazo la reforma. Será en contra. En contra. Nuestro voto es en contra. Votaré en contra de esta reforma tóxica y dañina del Poder Judicial. En contra de esta iniciativa. En contra de la minuta de la propuesta de la reforma al Poder Judicial. En contra de esta propuesta. ¡Vamos a votar en contra! La reforma al Poder Judicial, así como la he leído, no tiene por qué tener un voto a favor. Voy a votar en contra de esta reforma. Mi voto va a ser totalmente en contra. Voy a votar en contra. Nuestro voto será en contra. Vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra. El único que faltaba por pronunciarse contundentemente lo hizo hoy, el senador Daniel Barreda, senador de Movimiento Ciudadano por Campeche. Desde la sede alterna del Senado fue muy claro al decir que su voto será en contra e incluso denunció que ha recibido amenazas del gobierno de Campeche, encabezado por la morenista Laida Sansores. Dijo que si se tardó fue porque quería ser muy cuidadoso revisando la reforma. Hoy quiero decirles que después de haberla estudiado y haberla leído, mi voto va a ser totalmente en contra. Pues sí, desgraciadamente a partir de que llegó Morena a Campeche. Así que responsabilizó a la gobernadora Laida Sansores de lo que pasa con su vida. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, adelantó que el senador Miguel Riquelme
que está hospitalizado y se temía que por esto no pudiera acudir a la sesión, ya se reportó con alta médica, así que podrá estar presente en la sesión la próxima semana y si llega a tener alguna recaída, pedirá licencia para que en su lugar vote su suplente. Reiteró que el PRI va unido contra la reforma y denunció los métodos que está usando Morena para conseguir el voto que les falta. Votaremos en contra de la minuta de la propuesta de la reforma al Poder Judicial. Las presiones que nuestro grupo parlamentario ha sufrido, senadoras y senadores, presiones brutales, amenazas por parte del oficialismo jamás vistas en el Congreso y en nuestro país. Ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación. Amenazas de uso faccioso de las fiscalías en contra de las y los legisladores y de sus familias y hasta presiones del Instituto Nacional Electoral. Esto es inaceptable. Vamos a resistir todas y cada una de las presiones, por más abusivas que sean, y que hacemos un llamado al resto de la oposición de que se mantengan firmes y que los cañonazos desde el oficialismo no les hagan mella. La presidenta electa Claudia Sheinbaum negó que estén tratando de sobornar senadores para comprar votos. Ella está segura de que se va a aprobar la reforma judicial. De oposición. No tenemos esas prácticas. Claro que vamos a aprobar la reforma. Gracias. Bueno, van a aprobar, porque no me toca a mí, pero van a aprobar la reforma. El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, presume que al final varios senadores de la oposición sí van a votar del lado de Morena. Nosotros esperamos convencer, no a uno o a dos, a varios de los senadores que militan en otros partidos políticos y que puedan apoyar de manera razonada, consciente, la reforma judicial. Al final serán varios los senadores de lo que conocemos bancadas opositorias que aprobarán, apoyarán en la reforma. ¿Sabe quién no va a votar a favor de la reforma judicial? Marcelo Ebrard. Faltan 4 semanas para que inicie el gobierno y él tome posesión como secretario de Economía, pero Ebrard ya solicitó licencia como senador. Eso no le quita el voto a Morena porque entra su suplente y vota a favor. Pero es significativo que Ebrard no vaya a votar esta reforma. Hoy se concedió la licencia a Marcelo Ebrard, su lugar será ocupado por su suplente, Emanuel Reyes, integrante de la Iglesia de la Luz del Mundo. Sí, la que fue fundada por Nazón Joaquín García, condenado en Estados Unidos a 17 años de cárcel por abuso sexual infantil. Su representante es ahora senador de Morena. Por la reforma judicial hay una batalla política y hay también una batalla jurídica. Y esta batalla jurídica continúa en la Suprema Corte. Hoy la presidenta de la Corte, Norma Piña, inició 2 consultas entre sus compañeros para determinar si el Pleno puede frenar o no la discusión de la iniciativa de reforma judicial. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la JUFED, solicitó desde el martes que la Corte detenga el análisis de la reforma en el Congreso, porque consideran que la aprobación que se hizo en la Cámara de Diputados violó la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. En un comunicado expresaron que quieren que la Suprema Corte fije una posición a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y de que se mantenga su actual integración hasta en tanto se realice un objetivo diagnóstico de los problemas que ocasionaron la corrupción, la inseguridad y la impunidad en el país, para así todos los sectores involucrados e interesados en el sistema de justicia participen en una propuesta seria y objetiva de reforma. Tras esta solicitud, la presidenta de la Corte, Norma Piña, consultó a sus compañeros ministros si el Pleno puede atraer el asunto y, en su caso, ordenar que en el Senado se suspenda la discusión de la reforma hasta que se estudie su legalidad. Esto porque no queda claro si la Suprema Corte tiene facultad de hacerlo, ya que nunca ha detenido la discusión de una reforma en trámite en el Congreso. La presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que no es posible echar para atrás la reforma judicial. Criticó a la presidenta de la Corte por convocar a los ministros para explorar recursos jurídicos que puedan detener la reforma. Pero ¿cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del
no es legal. No tiene sustento, no tiene ningún sustento. Es decir, quien tiene que decidir la reforma constitucional son los diputados y los senadores. Y como dice la Constitución, desde el 39, que la soberanía reside en el pueblo, pero además, el único que tiene atribución para cambiar la Constitución, pues es el constituyente, que en nuestro país son 2/3 partes de la Cámara de Diputados, de senadores y las mayorías que corresponden en los congresos locales. Entonces hay que permitir que pase la voluntad popular. Afuera de la sede de la Suprema Corte hoy hubo otra protesta de estudiantes a favor de la reforma. Como invitadas de honor llegaron 2 de las 3 ministras del gobierno. Nos emociona infinitamente que hagan honor, que dignifiquen cada uno de ustedes a las generaciones de jóvenes que han transformado nuestro país. Yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo. Fundadora de Morena. Y fui propuesta por el presidente de la República para ser ministra de la Suprema Corte. Desde varios estados del país, trabajadores del Poder Judicial salieron desde muy temprano con rumbo a la Ciudad de México para sumarse a las protestas contra la reforma afuera del Senado. Colectivos de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Querétaro, el Estado de México integraron la llamada Caravana por la Justicia. Una vez en la capital del país, se sumaron a los trabajadores del Poder Judicial en la Ciudad de México y bloquearon todos los accesos al Senado antes de que empezara la sesión. Dijeron que sí iban a permitir la entrada de los legisladores con la única condición de que escuchen sus demandas sobre la reforma judicial. ¡México! ¡Aguanta! ¡El Poder Judicial se levanta! ¡El Poder Judicial se levanta! Por estas protestas, los senadores cambiaron la sede de la sesión, la movieron a una sede alterna. El presidente del Senado, el petista Gerardo Fernández Noroña, anunció en su cuenta de X que la sesión se movería a la antigua casona de Jicotencatl, la vieja sede del Senado. Para evitar manifestaciones, el lugar fue sitiado por 400 policías. Incluso reporteros y camarógrafos denunciaron que se les prohibió el paso. ¿Qué ocurrió en la sesión de hoy? Hoy no se discutió la reforma judicial, no estaba agendado discutirla. Eso va a empezar en el Senado el domingo. Durante la sesión hubo reclamos de priistas que se quejaron de que la sesión era ilegal por la manera en que se convocó. Y vea usted cómo respondió el presidente del Senado, Noroña. Esta sesión fue convocada únicamente por el presidente del Senado, sin acuerdo de la mesa tal cual marca el reglamento. Me preocupa que todo lo que aquí se vote carezca de validez, porque finalmente esta parece ser una sesión apócrifa. Senadora, le pido primero respeto a la presidencia de la mesa directiva. En segundo lugar, yo tengo facultades para llamar al orador a que se circunscriba al tema. El tema es la licencia del senador Marcelo Ebrard Causabón. La posible aprobación de la reforma judicial ya generó una denuncia ante la ONU. El presidente del Instituto Mexicano de Amparo, Hugo Alberto Arriaga, presentó la denuncia por violación de los derechos humanos del pueblo de México. Sostiene que la reforma viola los principios internacionales de la ONU sobre independencia judicial y deja a la ciudadanía desprotegida frente a los abusos del poder. Contra la reforma judicial de López Obrador y Sheinbaum hay una batalla política, les falta un voto en el Senado. Hay una batalla jurídica, la Suprema Corte y los amparos en los juzgados. Y hay también una batalla económica. El dólar está arriba de 20 pesos y desde todos lados se advierte de los peligros económicos para México si se aprueba la mentada reforma. Hoy, en el Congreso de los Estados Unidos, a pesar de que hay elecciones presidenciales y están peleadísimos demócratas y republicanos, 10 legisladores de los 2 partidos enviaron una carta a la representante comercial, parte del gabinete de Joe Biden, Katherine Tai, para manifestar su preocupación por las reformas planteadas por el presidente de México. Este grupo de republicanos y demócratas pidió a Katherine Tai que interceda ante López Obrador, Claudia Sheinbaum y el Congreso mexicano y trate de evitar que México apruebe medidas porque violan el TEMEC. Los congresistas advirtieron que respetan la soberanía de México, pero las reformas de López Obrador pueden limitar el acceso de los inversionistas estadounidenses
a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial. También señalaron que está en juego la competitividad de Norteamérica. Cuestionaron la falta de una postura oficial del gobierno del presidente Joe Biden ante esta situación. Hoy, en su portada, el diario Washington Post publicó que líderes de distintos sectores de Estados Unidos están preocupados por la reforma judicial en México. Las advertencias vienen de todos lados. Funcionarios del gobierno de Joe Biden, grupos empresariales, especialistas en derecho. Todos advierten que la reforma puede dañar la democracia de México, así como la Asociación Económica de México con Estados Unidos. Los críticos de la reforma están preocupados porque con ella Morena podrá controlar los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Consideran que con esto México regresará a ser el país de un solo partido, como lo era el PRI el siglo pasado. El Washington Post también señala que hay incertidumbre entre los inversionistas extranjeros por la eliminación de organismos autónomos. El ex negociador técnico del TEMEC, Kenneth Smith, también alzó la voz para advertir que la reforma judicial podría afectar el tratado antes de lo previsto. Señaló que las controversias comenzarían antes del 2026, que es cuando está programada la revisión del TEMEC. Explicó que en el capítulo 29 del TEMEC se establece un principio básico sobre el Poder Judicial. Los tres socios, México, Estados Unidos y Canadá, se comprometen a una serie de reglas comerciales, pero también a un marco constitucional para cumplir sus compromisos. Cualquier cosa distinta a esta puede ser revisado por tribunales imparciales. Kenneth Smith advirtió que lo último que debería hacer México es generar dudas sobre la certidumbre jurídica del país. López Obrador reconoció que a nadie le conviene una fractura en la relación México-Estados Unidos. Ya no sería posible una ruptura en las relaciones económicas, comerciales con Estados Unidos. Sería un caos para ellos y también para nosotros. La presidenta electa celebró que el embajador de Estados Unidos dijera ayer que no se va a romper la relación comercial entre los dos países. México es soberano, independiente, pero además creo que ayer declaró que de todas maneras no hay problema porque va a seguir la relación comercial. Pero por si las dudas, López Obrador hoy deslizó una idea: dejar de importar cosas de los Estados Unidos. Yo creo que hay que ir hacia la autosuficiencia y pienso también que sería conveniente preparar un plan de sustitución de importaciones hacia adelante. Yo recomendaría eso. Hay renglones donde no se sectores o mercancías o productos que se importan que podríamos nosotros producir aquí. Y volvió a hablar de la postura de Estados Unidos sobre la reforma judicial. Con el presidente Biden, pues prácticamente no ha habido diferencias hasta ahora que opinaron de manera imprudente sobre un asunto que solo corresponde a los mexicanos. Dos representantes del próximo gobierno de México salieron a rechazar las críticas que desde Estados Unidos se han hecho a la reforma judicial. El futuro canciller, Juan Ramón de la Fuente, y el futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Elaboraron un texto conjunto al que titularon «Estados Unidos no tiene derecho de criticar las reformas judiciales de México». Esta carta, que publicaron en redes sociales, dicen que es la respuesta a un editorial del Washington Post de hace 10 días y a los comentarios de la semana pasada del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Señalan que lo que dicen contra la reforma judicial es preocupante y desconcertante. Señalan: México respeta el derecho de Estados Unidos a la autodeterminación a través de sus procesos políticos, incluso cuando los resultados de estos no favorezcan los intereses mexicanos. Estados Unidos debe mostrar el mismo respeto por la búsqueda soberana de México de un poder judicial más transparente, responsable e independiente, que se lleve a cabo a través de nuestros procedimientos jurídicos constitucionales internos. El pueblo mexicano es capaz de juzgar lo que es mejor para sus propios intereses. Estados Unidos no debe privarlo de sus derechos, sugiriendo lo contrario. Finalizan la carta diciendo que México va a seguir abierto al diálogo constructivo y a cualquier intercambio de ideas. El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, la reforma judicial ya pasó. El coordinador visitó a la presidenta electa en su casa de transición y anunció que ya están listos para las siguientes reformas, la próxima semana. Vamos a continuar con las reformas constitucionales. La semana que entra vamos a deliberar, a discutir y en su caso aprobar la reforma
en materia de comunidades indígenas y afromexicanas. Y luego en la de la Guardia Nacional, la tercera semana.